Hola mis hermanos, amigos, Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos en estas cápsulas bíblicas y le damos gracias al Señor porque pues hasta aquí nos ha ayudado, nos ha acompañado en este día a día. Esta ha sido una semana un poquito difícil para todos los que habitamos en este estado de Texas o de Texas y sobre todo los que estamos en esta zona del condado de Hidalgo, del Valle, del Río Grande. Hemos estado sufriendo o pasando por unas temperaturas supremamente extremas de frío y pues todo el estado, ¿no? Todo el país en estas semanas. Pero bueno, gracias a Dios el Señor nos ha guardado y aquí seguimos acompañándoles a ustedes día tras día a través de estas cápsulas bíblicas. Recuerden que estamos llevando la lectura diaria de nuestro pan diario. Usted puede conseguir este material en el ministerio de ellos, ahí en la página web nuestropandiario.org. Tienen muchísimos materiales excelentes, usted puede comprarlos o puede pedir algunas muestras también y compartir con otras personas. Hoy vamos a estar haciendo la lectura en este día en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 4, una carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces vamos a leer ahí la segunda epístola a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. Se titula Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a hacer la lectura entonces que nos presenta este material de nuestro pan diario que se titula Fortalecido por la gracia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Durante la Guerra Civil Norteamericana, la pena por desertar era la muerte. Pero los ejércitos de la Unión rara vez ejecutaban a alguien porque su comandante en jefe, Abraham Lincoln, perdonaba a casi todos. Esto enfurecía al secretario de guerra, quien creía que eso solo incentivaba la deserción. Pero Lincoln empatizaba con los soldados que cedían ante el miedo en el fragor de la batalla. Y sus soldados lo veneraban por esa empatía, amaban a su padre Abraham y querían servirlo más y mejor. Cuando Pablo invita a Timoteo a unirse a él en sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, lo llama a cumplir una tarea difícil. Un soldado debe tener dedicación plena, trabajar duro y no ser egoísta. Tiene que servir a su comandante en jefe, Jesús, de todo corazón. Pero a veces no somos buenos soldados. No siempre servimos fielmente. Por eso la frase inicial de Pablo es importante. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nuestro Salvador rebosa de gracia. Empatiza con nuestras debilidades y perdona nuestros fracasos. Y así como aquellos soldados eran alentados por la compasión de Lincoln, los creyentes somos fortalecidos por la gracia de Jesús. Queremos servirlo más y mejor porque sabemos que nos ama. Vamos a hacer esta pregunta. Dice, ¿cómo puede la gracia de Cristo ser en ti una fuente de fortaleza para servirlo? ¿Qué significa para ti sufrir por Jesús? Bueno, los que hemos estado en el ejército, los que conocemos el mundo de la milicia, hemos prestado el servicio militar en nuestros países, sabemos un poco, entendemos un poco lo que el texto nos está presentando. De alguna manera todos conocemos a alguien también que se ha enlistado en las filas del ejército, de la marina, bueno, de diferentes áreas y entendemos el compromiso que se debe asumir en esos casos, porque ya haces parte de una institución que está siguiendo las órdenes de un comandante y jefe. Generalmente en la mayoría de los países democráticos el presidente de la república es ese comandante jefe
y, y hay unos propósitos por los cuales luchar, por los cuales ir a la guerra si es necesario, hay unos propósitos. Pero se espera entonces que ese soldado que se ha enlistado en ese ejército, pues sea un soldado que cumpla su compromiso, que cumpla con ese propósito que se traza cada ejército. Y en este caso en particular, estamos viendo a Pablo escribirle a Timoteo, animándolo para que él pueda ser fortalecido en la gracia de Cristo, porque de lo contrario va a ser muy difícil seguir hacia la guerra o hacia la batalla. Necesitamos estar fortalecidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra guerra es una guerra espiritual, no es una guerra contra las personas, es una guerra espiritual y nosotros debemos estar fortalecidos en la gracia del Señor Jesucristo para poder soportar todo lo que se venga contra nosotros en medio de esta guerra espiritual que vivimos día tras día. Es importante que nosotros entendamos la responsabilidad y el compromiso que tenemos con nuestro comandante y jefe, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay un plan, hay un propósito, hay una comisión dada a cada uno de nosotros, que la encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que es ir y anunciar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas a todo el mundo, predicar el Evangelio a todo el mundo, enseñándole a las personas lo que dice la palabra, reconciliando a las personas con Dios a través de la obra de Jesucristo y del sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, nosotros tenemos una comisión que cumplir y tenemos que esforzarnos día tras día por cumplir esa comisión como buenos soldados, sin desviarnos, sin despistarnos y dejando el egoísmo de lado, porque muchas veces cuando estamos pensando más en nosotros que en los propósitos generales, pues entonces estamos actuando de manera egoísta. Muchas veces como cristianos estamos pensando en qué beneficios tenemos nosotros de seguir al Señor Jesucristo, qué cosas nos va a dar el Señor, qué cosas nos va a bendecir, todas las cosas que va a hacer por nosotros. Pero estamos nosotros dispuestos a dar todo por Él, a dar aún nuestra vida por Él. Realmente le pertenecemos a Él y estamos llamados a ser obedientes en todo momento, pues a su llamado y a cumplir fielmente ese llamado. Por eso necesitamos esforzarnos en la gracia, porque a veces pues no es algo que nosotros queramos hacer, salir de nuestra comodidad, salir de nuestro sistema de vida, de pensamiento, y enfrentarnos ante el compromiso de anunciar las buenas nuevas del Evangelio a otras personas. Muchas veces dejando de lado nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros proyectos, porque pues Dios se encargará de ellos. Y nosotros tenemos que entender que nosotros hemos sido comisionados para cumplir un llamado particular y tenemos que ir hasta el final a cumplir ese llamado. Es importante que nosotros, hermanos, entendamos la responsabilidad que tenemos y que nosotros sabemos que tenemos un comandante en jefe amoroso, un comandante en jefe que nos perdona, que nos entiende, que nos acompaña, que nos fortalece, que no abusa de nosotros, por el contrario nos bendice, nos ha dado el perdón, nos ha dado la vida eterna y súmele una cantidad de bendiciones que recibimos día tras día. Por eso no se nos debe hacer difícil, ni nos debe costar el sacrificarnos por Él, entregar nuestra vida por Él y por esa comisión que nos ha dado. Que nosotros seamos ese instrumento para ir y alcanzar a otras personas para su reino. Pidámosle al Señor que nos ayude y fortalezcámonos en esa gracia, como dice ahí 2 de Timoteo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad, por tu misericordia. Necesitamos, Señor, ser fortalecidos en la gracia de Cristo para cumplir esa gran comisión, porque a veces nos cuesta, a veces batallamos con nosotros mismos para ser obedientes a tu palabra y para estar firmes en ese llamado que tú nos has hecho. Te pedimos entonces aquí, Señor, que nos fortalezcas en la gracia, como le decía Pablo a Timoteo, que se fortalezca en la gracia, y nosotros necesitamos fortalecernos en esa gracia porque necesitamos seguir avanzando para cumplir tu propósito, Señor, para entregarnos completamente a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que tenemos de ser llamados a servirte
y reconocerte como nuestro comandante en jefe y saber, Señor, que tus planes son unos planes perfectos, santos, Señor, que nos incluyen a nosotros y que es un honor servirte. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.